Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. En este programa vamos a conversar sobre un tema que causó hace unas semanas revuelo en las redes sociales porque el presidente de la Pontificia Academia Mariana declaró que son falsas las apariciones que hablan de castigos de Dios. Aquí en pantalla voy a ponerles la fotografía de una noticia que apareció en el sitio de Info Católica. Allí ven ustedes el título: Fátima, Akita y la Salet serían falsas según este criterio. El presidente de la Pontificia Academia Mariana dice que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Vamos a analizar algunas de las declaraciones que hizo Fray Stefano Cecchin, o Chequín, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero él ha dicho estas cosas que han causado revuelo en las redes sociales porque la gente se pregunta, ¿es verdad que las apariciones marianas que hablan de castigos divinos deben de ser tomadas por falsas completamente? ¿Este criterio se debe de aplicar así de manera absoluta? Y esto nos lleva a otra pregunta también muy importante en cuestión de nuestra fe. ¿Castiga Dios o no castiga Dios? Creo yo que en el pensamiento del común de los católicos hoy, y me refiero no solamente a los fieles laicos, sino también sacerdotes religiosos, obispos, incluso tal vez cardenales, como que el pensamiento generalizado podría ser que Dios no castiga. Pero vamos a revisar qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que la tradición nos enseña respecto a esta cuestión de los castigos divinos, para saber si esta declaración que ha hecho Fray Stefano Cecchin, este criterio que presenta él de que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas, qué tan válido podría ser, qué tan católico podría ser, qué tan conforme con nuestra fe podría ser. Así es que sobre eso vamos a estar hablando en este programa. Les invito a que se queden con nosotros y les agradezco a todos la confianza que tienen en este servidor. Pues vamos a entrar en materia de este video. En un momento más voy a ponerles en pantalla algunos sitios web importantes porque quisiera que vieran ustedes por ustedes mismos lo que aparece en los sitios donde se hace la entrevista a Fray Stefano Cecchin. Aquí estoy poniendo en pantalla la entrevista que le hizo Alfa y Omega, así se llama este medio que entrevistó al padre Stefano. Las apariciones se examinan con lupa, es el título que tiene la entrevista original y está en el sitio de Alfa y Omega. De todos modos, abajo en la descripción de este video voy a poner los links para que ustedes mismos puedan ir directamente a estas fuentes y leerlas también por ustedes mismos. Aquí no vamos a leer todo el artículo, solo quiero presentar el sitio donde se publicó esta entrevista. Dice allí: el presidente de la Pontificia Academia Mariana recalca la importancia de la verificación ante el aumento de engaños. Y ven ustedes la fecha, 30 de abril del 2023. La autora de este artículo es Victoria Isabel Cardiel. Y como digo, estoy tomando todo del sitio web de Alfa y Omega. Ahí tenemos la fotografía de Fray Stefano Cecchin, que está precisamente puesta al inicio del artículo en el que se publica la entrevista. Aquí están algunas de las preguntas que se le hicieron. ¿Cómo nace el Observatorio sobre Apariciones y Fenómenos Místicos vinculados a la figura de la Virgen? Y responde Fray Stefano: surge para dar una respuesta a todos los problemas, a la confusión que han creado ciertas apariciones falsas. En el siglo XIX, por influencia del positivismo, la Iglesia casi negaba lo sobrenatural. Yo no diría la Iglesia, yo diría la Iglesia nunca ha negado lo sobrenatural,
pero yo diría algunas personas en la iglesia, y lo siguen haciendo hasta ahorita, incluso gente que supuestamente muy educada, muy formada, con grados académicos y con altos puestos en la jerarquía, muchas veces niegan lo sobrenatural, pero la iglesia como tal no podría negar lo sobrenatural, sería una apostasía total de la iglesia. La iglesia, dice, casi negaba lo sobrenatural, no le daba importancia. Pero el problema es que si lo pasas por alto pueden nacer sectas, como ya ha ocurrido. América Latina es un ejemplo rampante de proliferación de santeros, curanderos, gurús, gente que quiere sacar tajada de la credulidad del pueblo y de su dolor. Luego está el peligro de la infiltración de las mafias, que saben que los santuarios son una fuente de dinero. Por eso son los propios obispos los que nos han pedido explícitamente una mariología sana y sólida. Bueno, ningún problema hasta aquí. Es importante hacer un discernimiento cuando se dice que hay un hecho sobrenatural, un supuesto hecho sobrenatural. Claro que la iglesia tiene que investigar, no podemos creer a ciegas en todo lo que se nos dice que es sobrenatural, en cuestión de revelaciones privadas me refiero, no me refiero a la revelación pública que Dios ha dado a la iglesia, al depósito de las verdades de la fe. Me refiero a las revelaciones privadas. La iglesia tiene que investigar, sí, porque hay gente que se puede aprovechar de estas cuestiones, tanto si son auténticas o no. Hay gente que puede sacar provecho de este tipo de manifestaciones de Dios, y si son falsas, pues definitivamente la iglesia tiene que advertir a sus hijos que allí no hay nada bueno para nosotros. Entonces, muy bien, la intención de tener esta academia, Pontificia Academia Mariana. ¿Cuál va a ser su papel?, le preguntan, y responde Fray Estéfano: no estamos aquí para ocupar el lugar de los obispos, solo ofrecemos formación. O sea, es el obispo del lugar donde se dan los supuestos hechos sobrenaturales quien tiene la autoridad para investigar y para emitir un juicio respecto a si esas supuestas manifestaciones son en verdad de origen sobrenatural, si son de origen meramente humano, o si por el momento no se puede dar un juicio definitivo, si hay que investigar todavía más para tener una respuesta definitiva. Eso le toca al obispo. Entonces dice Fray Estéfano que no están ellos para ocupar el lugar de los obispos, pero ofrecen la formación. Les intentamos ayudar, porque muchas veces se enfrentan situaciones de este tipo y no saben qué hacer, no están preparados. Esto es normal, no tiene que escandalizarnos que un obispo no tenga la preparación, no tienen por qué tener esta preparación para ser obispos. Hay gente que se especializa en estos temas, en esta área de la teología, y está bien que obispos reciban un apoyo cuando tienen que hacer un discernimiento sobre cuestiones de supuestas manifestaciones sobrenaturales. Continúo leyendo. O niegan el fenómeno o lo ventilan de forma positiva demasiado rápidamente. Otras veces son muy condescendientes. Por esto, cuando un obispo no sabe qué hacer o quiere crear una comisión de estudio, nos llama. Hay que tener claro que la Pontificia Academia Mariana Internacional es un organismo que depende directamente de la Curia Romana. Somos los únicos competentes en el tema de la figura de María en todo el mundo. Bueno, aquí yo tengo un poquito de problema con esto porque son los únicos competentes de verdad en el tema de la figura de María en todo el mundo. Se acaba de decir que a los obispos les corresponde hacer estos juicios. Hay obispos que sí tienen la formación suficiente en esta área teológica para hacer los discernimientos, o tienen en sus diócesis la gente preparada que necesitan para apoyarlo. Esta afirmación de que somos los únicos competentes en el tema de la figura de María en todo el mundo me parece, con todo respeto a Fray Estéfano, me parece exagerada. Continúo leyendo. Nuestros estudiosos están acreditados por la Santa Sede. Sí, estar acreditado por la Santa Sede no significa infalibilidad. Eso hay que aclararlo, como para decir que somos los únicos competentes.
Bueno, hay gente acreditada por la Santa Sede en muchas cosas, pero eso no significa que esas personas sean infalibles. Continúo leyendo. Es decir, se nos reconoce como expertos en esta disciplina y por tanto con derecho a intervenir. Cuando nos ponemos manos a la obra lo hacemos con un certificado de la Santa Sede que nos acredita como personas dignas de confianza sin intereses externos. Pero son los obispos los que hacen el juicio final y tienen la última palabra. No queda claro aquí entonces, como que hay una confusión aquí. ¿Es el obispo el que tiene el juicio final? Sí. Pero entonces, ¿por qué tanto remarcar que somos nosotros los competentes, que tenemos acreditación de la Santa Sede? Pareciera aquí una contradicción. Luego viene otra pregunta: ¿qué pasa si empieza a ser un fenómeno que traspasa fronteras y no se limita a la realidad local? La respuesta es: si el fenómeno se amplía y se vuelve mundial, como el de Medjugorje, por ejemplo, entonces interviene la Congregación para la Doctrina de la Fe. También interviene cuando haya un problema doctrinal o teológico. Voy más abajo porque, como les digo, no vamos a leer toda la entrevista. Quiero comentar más bien esta expresión que causó bastante revuelo en las redes sociales. Está por acá más abajo. La pregunta es: ¿qué elementos pueden hacer sospechar de que se trata de algo falso? La respuesta de Fray Estéfano: la Santa Sede dictó unas normas claras sobre esto en 1978. Por tanto, hay un protocolo en acto, pero hay señales de alerta. ¿Quiere una madre castigar a sus hijos enviándoles enfermedades, la muerte? De ninguna manera. Así que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Bueno, aquí es donde él expresa este criterio de discernimiento que no profundiza mucho, pero lo dice claramente. Hay señales de alerta, y entre esas señales de alerta, como ejemplo, pone que se hable de castigos de Dios. Y dice: de ninguna manera. O sea, no hay forma de que una revelación privada, en este caso de la Santísima Virgen María, que hable sobre posibles castigos de Dios, sea verdadera. Son absolutamente falsas. Si este criterio se acepta como correcto, como verdadero, entonces tendríamos que descartar apariciones que ya han recibido incluso aprobación de la Iglesia, como las apariciones de Fátima. Porque la Virgen en varias de sus apariciones ha hablado de castigos, como la aparición de Akita también. Por eso les ponía allí la fotografía del artículo de la noticia que publica Info Católica, en la que dice: bueno, tendríamos que descartar Akita, tendríamos que descartar Fátima y otras apariciones marianas muy reconocidas. Como les digo, aquí la cuestión va más allá de las apariciones marianas. Esto nos pone en un problema teológico, una pregunta para los teólogos, y no solo para los teólogos, también una pregunta sobre lo que creemos nosotros como católicos sobre Dios. ¿Castiga Dios o no castiga? Es una pregunta que vale la pena hacernos y tratar de responder yendo a las fuentes de la revelación, que les recuerdo que son dos: la Escritura y la tradición. Y creo yo, como espero poder mostrar en este video, que tanto en la Escritura como en la tradición tenemos una clara respuesta a esta pregunta de si Dios castiga o no. Para hablar de la Escritura, quiero compartirles aquí mismo en la pantalla un artículo que les recomiendo leer. Ahí lo tienen. Está publicado también en Info Católica
y el autor de este artículo, José Miguel Arraiz, ahí viene su fotografía, está en la pantalla. Yo recomiendo que lean, él tiene más artículos, tiene muy buenos artículos sobre apologética católica que yo les recomiendo personalmente. No tengo el gusto de conocer a José Miguel Arraiz, así es que no le estoy haciendo ninguna promoción a algún amigo mío, pero lo que he leído de él me agrada, creo que es bastante bueno en el tema de la apologética. Bueno, él tiene este artículo publicado en Infocatólica, ¿Dios castiga o no castiga? No voy a leer toda la introducción que viene allí a este tema. Él escribe a raíz de otros comentarios que gente conocida en los medios católicos hicieron respecto al tema. Y lo que él propone primero es clarificar la terminología. Para saber si Dios castiga o no, hay que entender qué significa castigo. ¿Cuál es el significado de castigo? Porque él explica esto. Empecemos por aclarar esto. No es cierto que el castigo esté vinculado al odio, ni en lo referente a su significado, ni en la escritura, ni en la enseñanza tradicional de la iglesia. ¿Ok? Esta es una precisión importante. Yo creo que la mayoría de los católicos que piensan que Dios no castiga es porque en la mente tienen relacionado castigo con odio, porque así castigamos a la manera humana. Muchas veces entre nosotros los humanos nos castigamos unos a otros, y no necesariamente en relaciones de autoridad, también puede ser una relación de amistad. A veces castigamos a los amigos por cierto rencor, o castigamos a una persona, puede ser por odio, por un sentimiento que es contrario a la caridad. Entonces la gente, si relaciona castigo con odio o con este tipo de sentimientos contrarios a la caridad, no puede entender que Dios castigue. Por eso inmediatamente dice, no, Dios no puede castigar, Dios es amor, amor es caridad, Dios es caridad. ¿Cómo puede Dios tener sentimientos o pensamientos contrarios al amor? Pero esto es porque relacionamos castigo con odio. Pero va a explicar más adelante José Miguel Arraiz en este artículo que no necesariamente castigo está relacionado con este tipo de sentimientos que sí son incompatibles con la caridad y por tanto son incompatibles con Dios. Y para esto él remite al diccionario de la Real Academia Española. Aquí tenemos varias definiciones que se ofrecen de lo que significa castigo. Viene de castigar. Una definición es pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta, enmienda, corrección de una obra o de un escrito. En Chile significa acción y efecto de castigar, reprensión, aviso, consejo, amonestación o corrección, ejemplo, advertencia, enseñanza, etc. Castigar, dice, ejecutar algún castigo en un culpado, mortificar y afligir, estimular con el látigo, con las espuelas, una cabalgadura para que acelere la marcha, escarmentar, corregir o enmendar una obra o un escrito, aminorar gastos, enamorar por puro pasatiempo o jactancia, advertir, prevenir, enseñar, enmendarse, corregirse, abstenerse. Ahora, el punto de poner esta definición del diccionario de la Real Academia Española es para hacernos ver que no necesariamente debemos entender la palabra castigo o el verbo castigar en relación con sentimientos contrarios a la caridad, como en relación con el odio. Puede haber una manera de entender castigo sin relacionarlo, sin que sea el origen del castigo un sentimiento de odio o cualquier sentimiento incompatible con la virtud de la caridad. Más adelante, él va a hablar de el castigo divino en la Escritura. Y esta es la parte más importante que quiero compartir yo de este artículo, porque les recuerdo,
La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿castiga Dios o no castiga? Y para encontrar la respuesta nos vamos a las fuentes de la revelación, que le recuerdo otra vez, son dos: la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Qué dice la Biblia respecto a si Dios castiga o no? La respuesta claramente es afirmativa. En la Biblia se habla de castigos divinos, claramente. Ahora, me voy a brincar los pasajes del Antiguo Testamento, no porque no cuenten, no porque esté de acuerdo en descartarlos yo. Muchos los descartan porque dicen, bueno, ese era en el Antiguo Testamento cuando Dios todavía no se había revelado plenamente. El culmen de la revelación es Jesucristo. Por eso, en el Antiguo Testamento se habla de castigos porque había un entendimiento limitado de Dios, un entendimiento todavía imperfecto. Pero cuando Cristo viene a revelar, a darnos la plenitud de la revelación, Él ya nos enseña un Dios que no castiga. Él nos enseña al Dios que es el Padre del Hijo pródigo, al Dios que abraza al pecador y lo perdona y hace fiesta cuando el pecador se arrepiente. Bueno, esto no contradice realmente que Dios castigue, pero estoy mencionando el argumento. Algunos descartan simplemente los pasajes del Antiguo Testamento en que se habla de castigos, y dicen, en el Nuevo Testamento no se habla tanto de castigos divinos porque en el Nuevo Testamento se nos revela que Dios es Padre, que Dios tiene sentimientos de Padre para nosotros. En realidad es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Por eso les digo yo que no estoy de acuerdo con esos argumentos. Pero vámonos a los textos del Nuevo Testamento, de los cuales cita un buen número José Miguel Arraiz en este artículo. En primer lugar, en la Escritura se habla claramente de un castigo eterno. Y eso es Nuevo Testamento. Aquí está citando él Mateo 25:46. E irán estos a un castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es al final del relato cuando el Señor habla de que Él mismo vendrá a hacer el juicio, se sentará en su trono de gloria, el Hijo del Hombre, y va a separar unos a otros como separa el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. A los de la derecha les va a decir, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y a los de la izquierda les va a decir, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y la conclusión de ese pasaje es esta que está citando José Miguel en el artículo: e irán estos a un castigo eterno, y se menciona la palabra castigo, y los justos a la vida eterna. Pero hay otros textos. Aquí nos pone el de Romanos 2:5-8. Lo voy a poner aquí arriba, justo arriba en la pantalla para que puedan seguirlo. Dice así: por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras. A los que por perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Romanos 2:5-8. Hay otro texto, 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Nuevamente se habla de que Dios va a retribuir de acuerdo con nuestras obras. A algunos les va a dar vida eterna, a algunos otros les va a dar cólera e indignación. Hebreos 10:30 dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, y yo daré lo merecido. Y también, el Señor juzgará a su pueblo. Es otra cita del Nuevo Testamento en el que se habla de que Dios va a hacer justicia. Luego,
2 de Tesalonicenses 1:8. En medio de una llama de fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Así es que esas palabras están en el Nuevo Testamento. Se refieren al castigo eterno. O sea, en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura, que es fuente de revelación, encontramos que está claramente expresado que hay un castigo eterno, un castigo que Dios dará a aquellos que rechacen su justicia, a aquellos que vivan en un modo contrario a sus mandamientos. Hay un castigo eterno. La siguiente pregunta sería, ¿existe también un castigo temporal o medicinal? Una forma de escarmiento, de lección que Dios nos pueda dar cuando estamos aquí en la tierra, que podemos llamar castigo, que no procede de su odio, que no procede de que Él no nos quiera, que no tenga un buen sentimiento hacia nosotros, sino que procede de su caridad. ¿Es posible que Dios castigue temporalmente, o sea, aquí en la tierra, mientras vivimos aquí en la tierra, o solo existe castigo eterno que viene después de la muerte para el pecador que no se haya arrepentido de sus pecados? Bueno, hay pasajes de la Escritura que también nos dicen que sí hay un tipo de castigo temporal medicinal que tiene el propósito de corregirnos, de hacernos volver al camino correcto. Vamos a leer este pasaje que está citado aquí, es de Primera de Corintios 5, 2 al 5. Dice así: solo se oye hablar de inmoralidad entre ustedes, y una inmoralidad tal que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de ustedes vive con la mujer de su padre. Pues bien, yo por mi parte, corporalmente ausente, pero presente en espíritu, he juzgado ya, como si me hallara presente, al que así obró, que en nombre del Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de Jesús, Señor nuestro, se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Estoy modificando un poco lo que dice el artículo porque yo estoy usando el ustedes. La mayoría de los que ve este canal usamos el ustedes. Allí usa el vosotros. Pero la idea es que San Pablo dice que hay un sujeto que ha llegado a un grado tal de inmoralidad que requiere un castigo. Y le dice a los de la comunidad de Corinto que lo hagan unidos a él, al espíritu de San Pablo, con el poder de Jesús, Señor nuestro. Y esta es palabra de Dios. O sea, aquí San Pablo no puede estar confundido al decir que hagan esto con el poder de Jesús, Señor nuestro. ¿En qué consiste este castigo? Que se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. O sea, es un castigo que se le aplica aquí en la tierra con una intención medicinal, con la intención de ayudar a este pecador a darse cuenta del grado de pecado en que ha caído y de que se convierta para que se salve en el día del Señor. Y en este pasaje se nos explica, pues, en qué sentido podemos entender que Dios castiga aquí en la tierra, mientras estamos aquí en la tierra. No para nuestra perdición eterna, sino para nuestra salvación eterna. Es un medio de salvación y por lo tanto es una obra de caridad. San Pablo no está hablando aquí de esa persona que cayó en grave inmoralidad en un sentido de condenación. Está tratando de salvar su alma, pero por eso propone un castigo terreno, temporal. Cuando dice que ese individuo se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, no significa que se ha mandado al infierno para siempre, porque
justo después afirma, a fin de que el espíritu se salve en el día del Señor. Es un castigo medicinal. Ahora, vamos al siguiente texto, 2 de Corintios 2, 6 al 7. Dice así: bastante es para ese tal el castigo infligido por la comunidad, por lo que es mejor, por el contrario, que le perdonen y le animen, no sea que se vea ese hundido en una excesiva tristeza. O sea, hay un castigo que pone la comunidad, y recuerden, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Pero a la vez, en ese castigo hay compasión, para que vean que es posible hablar de castigo sin relacionarlo con odio a las personas. Aquí hay compasión. Es mejor, por el contrario, que le perdonen y le animen, no sea que se vea ese hundido en una excesiva tristeza. Se aplica el castigo, pero a la vez se aplica misericordia, porque hay amor al pecador. No hay odio, ni desprecio, ni rechazo del pecador. Luego, cita el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Hay una purificación después de la muerte, pero bueno, ese no es el tema propiamente. Ahora, vean este texto de la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios 11, 29 al 30. Más adelante vamos a volver a este pasaje para mostrarles dónde aparece en la liturgia tradicional, pero dice así: pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, se refiere a comulgar, come y bebe su propio castigo. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y muchos débiles, y mueren no pocos. San Pablo está advirtiendo que comulgar indignamente nos puede traer castigo, nos puede traer la condenación eterna, pero también castigos temporales, como dice aquí: por eso muchos enfermos y débiles entre ustedes, y mueren no pocos. Interesante este pasaje de la Escritura, que lamentablemente no se lee en la liturgia actual. Vamos a volver sobre este punto más adelante. En Hechos de los Apóstoles 12, 21, 23, dice: el día convenido, Herodes, vestido con las vestiduras reales y sentado en su estrado, los arengaba mientras el pueblo aclamaba: voz de Dios, no de hombre. De improviso lo hirió el ángel del Señor por no haber reconocido la gloria de Dios, y murió comido de gusanos. Aquí vemos un castigo de parte de Dios. Y castigo se puede decir también temporal, porque se le quitó la vida temporal a Herodes. Un ángel del Señor lo hirió por no haber reconocido la gloria de Dios, y murió comido de gusanos. Y este es el Nuevo Testamento. No me quise detener y no me voy a detener en los pasajes del Antiguo Testamento, sino para que vean que el mismo Dios del Nuevo Testamento revela en la Escritura que Él sí castiga, pero no castiga por odio, castiga por amor y también por justicia, por su propia justicia, porque Dios tiene que defender el honor de su nombre. Ahora, más adelante está otro pasaje muy interesante de un matrimonio, Ananías y Zafira, que habían mentido al Espíritu Santo. Ahí está el pasaje, vale la pena leerlo, es de Hechos 5, 1 al 10. Dice así: un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo?
es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? Nos has mentido a los hombres, nos has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, creo que ahí debe ser: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Atención, aquí hay un castigo por haber mentido al Espíritu Santo. El punto no estaba en que Ananías y Zafira no hayan dado todo el dinero que recibieron por la venta de esa propiedad a los apóstoles. El punto es que mintieron. Presentaron la ofrenda como si estuvieran dando todo lo que costaba aquella propiedad, mientras se quedaron en realidad con una parte. El pecado fue la mentira. El pecado no fue que no dieron todo el dinero que habían recibido por esa propiedad. Pero la pena fue de muerte. Y estamos en el Nuevo Testamento. Y es Pedro, la cabeza de los apóstoles, quien hace este reproche en nombre del Espíritu Santo. Y luego dice lo siguiente: y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, le amortajaron y le llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignoraba lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿han vendido en tanto el campo? O sea, le pregunta por el precio por el cual habían vendido el campo. Ella respondió: sí, en eso. Y Pedro le replicó: ¿cómo se han puesto de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti. Al instante ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Aquí tenemos otros 2 ejemplos muy claros de castigo temporal por haber mentido al Espíritu Santo. Y esto sucedió frente a la cabeza del Colegio de los Apóstoles, frente a San Pedro, para que veamos que es posible también que haya un castigo divino, porque no fue el demonio el que los castigó, sino un castigo divino al punto de quitarles la vida temporal. Aquí no se nos dice si fueron al infierno o no, si están condenados Ananías y Zafira o no. Eso no se nos dice en el texto, pero se nos dice que fueron privados de la vida temporal como castigo por haber mentido al Espíritu Santo. Y estamos en el Nuevo Testamento. Luego ahí viene un texto del Éxodo que no quiero leer por lo que ya les dije. No nos vamos a detener en textos del Antiguo Testamento. 1 Corintios 11:32 dice: si bien cuando lo somos el Señor nos castiga como a hijos, con el fin de que no seamos condenados junto con este mundo. Ahí está la razón por la cual Dios nos puede castigar como a hijos. Nos reprende, nos llama la atención. Dios usa muchas veces, la mayoría de las veces, pienso yo, usa la mano suave con nosotros, pero puede usar la mano dura si no reaccionamos con la mano suave, porque lo que Dios quiere es que no nos perdamos. Dios quiere salvar nuestra alma. Y si ve que no respondemos, cuando nos da la mano suave, a veces nos puede dar la mano dura. Nos castiga como a hijos, no por odio, sino por amor. Los padres muchas veces tienen que corregir a sus hijos y a veces tienen que aplicarles castigos. Y no lo hacen por odio, lo hacen porque los aman, porque quieren que hagan una buena vida, porque saben que si no cambian, si no corrigen sus vicios cuando son niños o jóvenes, no van a hacer una buena vida de adultos. Y aunque hubiera padres, porque también los hay seguramente, padres humanos, que castigan a sus hijos por odio o por un sentimiento contrario a la caridad, Dios no es así. Por eso tal vez
vuelvo a repetir, mucha gente cuando acepta que Dios no castiga, cuando le repugna la idea de que Dios castiga, es porque relaciona castigo con odio, o castigo con rencor, con querer dañar por dañar, con sentir placer por el hecho de castigar al otro. Pero eso no puede ser compatible con Dios. Dios no puede castigar de esa manera, a la manera humana, un castigo movido por pasiones desordenadas, como sucede entre los hombres. Pero hay una forma de castigo que brota del amor, de la caridad auténtica, de querer el bien del otro. Y ese tipo de castigo sí es compatible con Dios. Y de hecho la Escritura nos dice que Dios sí lo hace. El Señor nos castiga como hijos con el fin de que no seamos condenados junto con este mundo, porque quiere nuestra salvación eterna. Está clarísimo ese pasaje y es del Nuevo Testamento. Hebreos 12:4, otro pasaje del Nuevo Testamento, dice: sino que se han olvidado ya de las palabras de consuelo que les dirige Dios como a hijos, diciendo en la Escritura: Hijo mío, no desprecies la corrección o el castigo del Señor, ni caigas de ánimo cuando te reprende. Nuevo Testamento, palabra de Dios, fuente de la revelación. Recuerden, en la revelación se nos dice quién es Dios, quién es el verdadero Dios. Aquí se afirma que el verdadero Dios nos corrige, nos castiga. Dice, hijo mío, no desprecies la corrección o castigo del Señor. De hecho, la palabra de Dios nos invita a no despreciar o rechazar el castigo de Dios. Ni caigas de ánimo cuando te reprende, a no desanimarnos si Dios nos reprende. Hebreos 12:5, el versículo siguiente dice: porque el Señor al que ama le castiga, y a cualquiera que recibe por hijo suyo le azota y le prueba con adversidades. Aquí se habla de castigo para que nos enmendemos y de ponernos a la prueba también. Dios como Padre quiere que crezcamos en la virtud, pero hay virtudes en las que no podemos avanzar si no es en una situación de tribulación. Por eso Dios permite también muchas veces que pasemos por tribulaciones, porque nos hacen crecer en la virtud. Bueno, hasta aquí hay otros textos más en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que hablan de que Dios sí castiga. No solamente castiga eternamente, sino castiga temporalmente, aquí en la vida, por amor, buscando nuestra salvación, para que no vayamos a la condenación eterna. Eso está claro en la Biblia. Ahora vamos a pasar a la tradición. Aquí en este artículo, José Miguel Arraiz nos presenta algunos pasajes de textos que se escribieron en tiempos de la iglesia primitiva, para ver qué creían los primeros cristianos respecto a si Dios castiga o no castiga. Los cristianos que fueron evangelizados por los mismos apóstoles y por los sucesores inmediatos de los apóstoles en la época patrística, ¿qué creían? ¿Qué concepto tenían de Dios respecto a esta cuestión de si castiga o no castiga a los hombres? Clemente Romano, que es un papa, Clemente Papa de la iglesia, dice: aceptamos la corrección y disciplina, por la cual nadie debe sentirse desazonado, amados. La admonición que nos hacemos los unos a los otros es buena y altamente útil, porque nos une a la voluntad de Dios. Porque así dice la santa palabra: me castigó ciertamente el Señor, mas no me libró a la muerte. Más bien, no me entregó a la muerte. Porque el Señor al que ama reprende y azota a todo hijo a quien recibe. Porque el justo se dice: me castigará en misericordia y me reprenderá, pero no sea ungida mi cabeza por la misericordia de los pecadores. Y también dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige y no menosprecia la corrección del Todopoderoso. Muy bien, no voy a leer todo el pasaje para no hacer este programa ya tan largo. Aquí hay otro pasaje que se cita del pastor de Hermas, un escrito entre el año 141 y 155, más o menos, escribió este texto. Dice así:
Pero Hermas, no guardes ya rencor contra tus hijos, ni permitas que tu hermana haga lo que quiera, para que puedan ser purificados de sus pecados anteriores, porque ellos serán castigados con castigo justo, a menos que les guardes rencor tú mismo. Esto está en Pastor de Hermas, visión segunda, sexta parábola, número 3. Otro pasaje del mismo texto. Porque un hombre es atormentado durante tantos años como días ha vivido en la autoindulgencia. Ves, pues, me dijo, que el tiempo de la autoindulgencia y el engaño es muy corto, pero el tiempo del castigo y el tormento es largo. Nuevamente se menciona aquí en textos de la iglesia primitiva el castigo. La epístola de Bernabé, año 130. Leo el texto. Mas el camino del negro es torcido y lleno de maldición, pues es camino de muerte eterna con castigo, en que estas cosas que pierden el alma de quienes lo siguen, idolatría, temeridad, altivez de poder, hipocresía, doblez de corazón, adulterio, asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, maldad, arrogancia, hechicería, magia, avaricia, falta de temor de Dios. Esta está en la epístola de Bernabé. El martirio de Policarpo, que es otro escrito, más o menos entre el año 156 y 177, estamos en el segundo siglo del cristianismo, dice, y prestando atención a la gracia de Cristo, despreciaban las torturas del mundo, comparando al coste de una hora el ser librados de un castigo eterno. Muy bien, pues hasta aquí lo que quería compartirles de este artículo que está en Info Católica y que les invito a que vayan a leer por ustedes mismos. Ahora quiero compartirles algunos textos de la liturgia tradicional, porque recuerden que la liturgia es una expresión de la tradición. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la liturgia es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva. Y en su catecismo, San Pío X dice que la tradición la encontramos también en los textos y en los ritos de la Sagrada Liturgia. Así es que, como se dice en latín, lex orandi, lex credendi, la regla de la oración es la regla de la fe. ¿Qué significa esto? Que lo que se expresa en la oración pública de la iglesia, no en la oración de cualquier persona de forma individual, sino en la oración pública de la iglesia, que es la liturgia, esa es doctrina segura, que podemos considerar segura, sobre todo si se expresa en una liturgia milenaria de la iglesia, podemos confiar en que lo que allí se expresa en la liturgia es doctrina católica. Recuerden, dos fuentes de la revelación tenemos: la Sagrada Escritura y la tradición. Ya vimos que en la Escritura sí se habla, incluso en el Nuevo Testamento, de que Dios castiga eternamente y castiga temporalmente también, por amor, no movido por odio o por ningún sentimiento desordenado que podemos tener los hombres. Hemos visto que los primeros cristianos también creyeron que Dios castiga. Los cristianos del inicio de la época patrística, que así se llama la época histórica inmediata posterior a la época apostólica. Los primeros cristianos creían también y enseñaban que Dios castiga. Ahora, vamos a ver algunas expresiones de esta doctrina de que Dios efectivamente castiga, también temporalmente, no solo eternamente, en la liturgia tradicional. Es muy interesante ver estos pasajes para que podamos terminar de responder a esta pregunta que nos hicimos. Y miren, en el ritual romano tradicional se encuentran algunas letanías aprobadas por la Iglesia. Están las letanías lauretanas, las de la Virgen María, las letanías del Sagrado Corazón de Jesús, las letanías de todos los santos. Las letanías de todos los santos son muy importantes en la tradición. De hecho, hoy mismo estoy
haciendo este video en uno de los días de las rogativas menores que tradicionalmente se rezan antes del jueves de la Ascensión. Lunes, martes y miércoles se hace una procesión mientras se cantan las letanías de los santos. Eso se ha hecho por siglos en la iglesia. Estas oraciones litúrgicas aprobadas por la iglesia, las letanías de los santos, tradicionales, porque hay también una versión reformada de las letanías de los santos, pero las letanías tradicionales que se han usado por siglos, fíjense lo que dice hay una parte, después de que se mencionan todos los santos, hay una parte en que la respuesta es líbranos, Señor. Y se mencionan allí algunos males que nos pueden venir y se dice, líbranos, Señor. Ahora, dice, permítame encontrar esto que estoy buscando, aquí está. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. Luego, atención, de tu ira, líbranos, Señor. De tu ira. ¿Qué sentido tendría que la iglesia pidiera en estas letanías aprobadas y rezadas por siglos? ¿Qué sentido tendría que la iglesia pidiera a Dios mismo, líbranos de tu ira, si Dios no castiga? ¿Para qué pedirle eso? Si Dios es pura misericordia, pura bondad, Dios no puede castigar como piensan muchos ahora. Si ese es el Dios real, ¿por qué la iglesia le pedía, líbranos de tu ira? Y luego más adelante, en las mismas letanías de los santos, que terminan con una serie de oraciones que hace el sacerdote, vean lo que dice. Permítanme porque tengo que encontrar. Oh Dios, que ofendido por la culpa te aplacas con la penitencia. Ofendido por la culpa te aplacas. El aplacar hace referencia a la ira de Dios. Si no, no tendría sentido el verbo aplacar. Te aplacas por la penitencia. Atiende propicio las preces de tu pueblo suplicante y aparta los castigos de tu ira, que por nuestros pecados merecemos. En el latín dice, et flagella tue iracundie, que pro peccatis nostris meremur averte. Aparta de nosotros los flagelos de tu ira, que merecemos por nuestros pecados, los flagelos de tu ira. Esto dicen las letanías de los santos tradicionales. En la versión actual no aparece esta oración y no aparece eso de líbranos de tu ira. Y esta es una cuestión importante que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Después volvemos a este punto. Pero aquí es importante, en la tradición expresada en la Sagrada Liturgia, vemos pasajes en los que se habla de la ira de Dios y de los flagelos de su ira que merecemos por nuestros pecados. Así es que esas son las letanías de los santos. Tengo varias cosas que mostrarles, permítanme, por favor. En el segundo domingo de la Cuaresma, en la liturgia tradicional, se nos presenta como lectura de la palabra de Dios, la que se llama la epístola, un pasaje de 1 de Tesalonicenses 4, 1 al 7. Y en ese pasaje dice lo siguiente, no voy a leer toda la lectura, solo la parte que se relaciona con el tema que estamos tratando. Esta es la voluntad de Dios, a saber, su santificación, que se abstengan de la fornicación y que sepa cada uno de ustedes que su propio cuerpo es un vaso de santificación y de honor, que no debe entregarse a sus pasiones como hacen los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie oprima ni engañe en nada a su hermano. Atención, porque el Señor es vengador de todas estas cosas, como ya antes lo hemos dicho y protestado. El Señor es vengador de todas estas cosas. Eso está en la Biblia. Pero la Iglesia ha querido poner en la liturgia milenaria este pasaje de la Escritura para que se oiga por lo menos una vez al año. Porque
el ciclo de lecturas en la liturgia tradicional es de un año. O sea, en cada domingo litúrgico del año siempre se escucha la misma epístola y el mismo evangelio cada año. Es lo mismo. El leccionario actual, en el misal actual, está pensado para 3 años. De manera que van cambiando las lecturas de los domingos y las mismas lecturas se repiten cada 3 años. En la liturgia tradicional, cada segundo domingo de Cuaresma, los católicos escuchan esta palabra de Dios. Aquí se habla pues de que el Señor es vengador de todas estas cosas. En el tercer domingo de Cuaresma, dice, la epístola está tomada de carta a los Efesios 5, 1 al 9, y dice, nadie se engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No quieran por tanto tener parte con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Pero antes de eso decía, porque han de saber y tener bien entendido que ningún fornicario, o impúdico, o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y Dios. Está advirtiendo San Pablo sobre ciertos pecados, la fornicación, el ser impúdicos o avaros, que es como una forma de idolatría. Y dice, no se engañe nadie con palabras vanas. ¿Cuáles serían las palabras vanas? No te preocupes, Dios es muy bueno. Dios te va a perdonar todos tus pecados. Si caes en este pecado, bueno, no te preocupes. Dios ve toda tu persona completa. Hay otras cosas que Él va a ver que tienes buenas. No te vas a condenar. Esas son palabras vanas. Dios todo lo perdona. Entendiendo hasta los pecados de los que no nos arrepentimos y de los que no nos queremos convertir. Esas son palabras vanas. Por eso dice claramente San Pablo, nadie se engañe con palabras vanas, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. Este pasaje se lee en la liturgia tradicional cada año el tercer domingo de Cuaresma. Ahora les quiero leer la oración colecta de la misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo. Atención, porque hay mucho debate sobre que si Judas está condenado, si se salvó, etc. Yo creo que en la tradición, si bien no es un dogma de fe, porque no es un asunto de lo que la Iglesia tenga que declarar un dogma, pero se ha entendido en la tradición que Judas se condenó. Pero escuchen lo que dice la oración colecta del Jueves Santo, la misa vespertina de la Cena del Señor. Y esta oración aparece otra vez en la liturgia el Viernes Santo, 2 días seguidos, ¿ok? Dice, oh Dios, de quien Judas recibió la pena de su pecado. Pena es un castigo por su pecado. Y el ladrón el premio de su confesión. Haznos sentir el efecto de tu misericordia para que así como nuestro Señor Jesucristo en su pasión dio a entrambos su merecido, así también, destruido en nosotros el error del hombre viejo, nos conceda la gracia de resucitar gloriosamente con él. Aquí está hablando de 2 personas que tuvieron una suerte muy distinta. El ladrón, bueno, el buen ladrón, y Judas. Ahora, sabemos cuál fue la suerte del buen ladrón por seguro, porque a él Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquí, la tradición católica expresada en la liturgia milenaria de la Iglesia, en la misa de vespertina del Jueves Santo y también en la liturgia del Viernes Santo, la Iglesia dice, oh Dios, de quien Judas recibió la pena de su pecado y el ladrón el premio de su confesión. Uno recibió pena y otro premio. Ambos murieron. Aquí se entiende
que se está hablando no de una pena temporal y un premio temporal, porque el buen ladrón no recibió ningún premio temporal. Padeció en la cruz. De hecho, le tuvieron que romper las piernas para que se muriera más rápido, según nos cuentan los evangelios. Pero recibió un premio eterno por su fe, y Judas recibió una pena por su pecado. Y en esta oración se ponen como dos situaciones contrapuestas. Y la iglesia dice que nuestro Señor Jesucristo en su pasión dio a entrambos su merecido. En su pasión. Al ladrón y a Judas. Y recibieron cosas distintas, recibieron recompensa distinta porque uno creyó y el otro ya no creyó, el otro ya no esperó. Es muy interesante pues esa oración que se hace en la liturgia el Jueves Santo. Ahora, vamos a volver al pasaje de la carta a los Corintios en la que San Pablo advierte de que no debemos de comulgar sin antes discernir si estamos listos para hacerlo, porque podemos recibir nuestro propio castigo. Esta lectura se lee en la misa tradicional, al menos yo recuerdo, el Jueves Santo y el día de Corpus Christi, en la misa del cuerpo y la sangre del Señor, en la liturgia tradicional. El texto que se lee es de 1 Corintios 11, versículos del 20 al 32. En la misa de el Novus Ordo, en la misa actual, del misal actual del Jueves Santo, también se lee la misma lectura, pero casualmente, yo no diría casualmente, yo creo que esto no es coincidencia, pero nadie nos ha explicado por qué. Hay unos versículos que se omiten. La lectura en el Novus Ordo se corta, llega solamente hasta cierto versículo, y los versículos que hablan sobre esta advertencia terrible de San Pablo no se leen, ya no se leen. ¿Cuál es la parte que ya no se lee? La voy a leer aquí. Y así, cualquiera que comiere este pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese a sí mismo el hombre y entonces coma de aquel pan y beba de aquel cáliz. Porque quien lo come y bebe indignamente, se come y bebe su propia condenación, no haciendo el discernimiento del cuerpo del Señor. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y flacos débiles, y mueren muchos. Pues si antes nos juzgásemos, no seríamos juzgados por Dios. Si bien cuando lo somos, el Señor nos castiga como hijos, con el fin de que no seamos condenados juntamente con este mundo. Atención a esas palabras. Ya no se leen estas palabras. Un católico que va a la misa, que se dice según el misal actual, con los leccionarios actuales, nunca va a escuchar en misa esos versículos que estoy leyendo. Mientras que un católico que va a la misa tradicional los va a escuchar el Jueves Santo y el día de Corpus Christi, por lo menos. No estoy seguro si aparecen en otro día del año, pero por lo menos en esos 2 días lo va a escuchar. Y es clara la advertencia. Y aquí se dice que hay un castigo eterno y temporal para el que comulgue indignamente, que se acerque a recibir indignamente el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando ya no escuchamos esta doctrina, ya no la creemos. Y por eso tenemos esa idea de Dios, de que es un Dios pura bondad, pura misericordia, pero que no hace justicia, que no reprende. Pero está en la palabra de Dios. Sería interesante, yo quisiera, si tuviera la oportunidad de tener enfrente a quien decidió
quitar estos versículos de la epístola del Jueves Santo, yo quisiera preguntarle, ¿por qué los quitaste? ¿Por qué quitaste esos versículos? ¿Por qué ya no se leen tampoco en la fiesta de Corpus Christi? Esto nos da para pensar, ¿por qué quien preparó quien haya sido, el equipo que haya sido, que prepararon las letanías actuales, ¿por qué le quitaron de tu ira? ¿Por qué quitaron esas oraciones que hablan del flagelo de la ira de Dios? Creo que son preguntas justas, ¿eh?, que podemos hacernos. ¿Cuál fue la razón? ¿Estuvo mal la iglesia en rezar estas oraciones por siglos? ¿Se equivocó la iglesia? Si alguien piensa que sí, debe de justificarlo, porque no es quien enseña la tradición quien necesita defensa, sino el que contradice la tradición es el que tiene que defender su punto. Esto el Jueves Santo. Ahora, otras oraciones especiales. Hay una misa para preservación de la muerte en tiempo de peste. Esta misa como tal ya no existe en el nuevo misal. Pero en el misal antiguo hay una misa votiva para pedir preservación en tiempo de peste. Ahora, voy a leer la oración colecta que ya no existe en el nuevo misal. Oh Dios, que no deseas la muerte del pecador, sino que se arrepienta, recibe con tu perdón a tu pueblo que se vuelve hacia ti, y mientras se mantenga fiel a tu servicio, por tu clemencia, retírale el flagelo de tu ira. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Aquí se da a entender lo siguiente, que la peste es castigo de Dios. Las epidemias se entienden como castigo de Dios. Eso no es idea mía, ¿eh? Tenemos testimonios históricos. El Papa San Gregorio Magno así interpretó una peste que hubo en Roma y mandó que todos hicieran penitencia en la ciudad y que se hicieran procesiones, penitencia, ayunos, oraciones para pedir a Dios misericordia para que parara la peste, y paró la peste. Casi 1000 años después, en el siguiente milenio ciertamente, otros gran santos, San Carlos Borromeo, hizo algo semejante en Milán en tiempos de peste. Llamó a todos a la conversión, al arrepentimiento. ¿Por qué santos de ese nivel como Gregorio Magno, como Carlos Borromeo, tan reconocidos por su teología? Gregorio Magno es papa y doctor de la Iglesia. ¿Por qué santos tan reconocidos interpretaron la peste como castigo de Dios? ¿Eran ignorantes, ingenuos, que no entendieron quién es el verdadero Dios? ¿Estaban confundidos en su fe? ¿O estamos confundidos nosotros? Pero esta oración que he leído da a entender que la peste es como un flagelo de la ira de Dios. Ahora, hay otra oración más que les quiero mostrar. Hay una misa en tiempo de guerra. Esto igual, en el ritual, en el misal tradicional. Hay una misa que se dice en tiempo de guerra. Escuchen lo que dice la oración colecta. No, perdón, no es la oración colecta, perdónenme, es la oración poscomunión que se dice en la misa en tiempos de guerra. Oh Dios, que dominas sobre todos los reinos y los reyes,
que golpeándonos nos sanas y perdonándonos nos conservas. Extiende a nosotros tu misericordia para que por tu poder podamos disfrutar de la paz y la tranquilidad y usarlos para nuestra curación y enmienda. Esta oración ya no está en los libros litúrgicos después de la reforma litúrgica. Dios que domina sobre todos los reinos y los reyes, que golpeándonos nos sanas. Aquí se habla de un castigo medicinal, como el que se menciona en la Biblia, que ya vimos esos pasajes. Golpeándonos nos sana espiritualmente, afligiéndonos físicamente. Algo semejante a lo que decía San Pablo, que había que entregar para castigo de la carne a aquel hombre a Satanás, pero para salvar su espíritu en el día del juicio. Dice, y perdonándonos nos conservas. Así es que Dios, según la palabra de la Escritura y la tradición, Dios sí castiga eternamente al pecador que nunca se arrepiente, que no se convierte de sus pecados, y castiga también temporalmente al pecador que no le basta la mano suave, que no quiere convertirse de sus pecados, que no quiere dejar el pecado, que no se arrepiente de sus pecados, también castiga temporalmente en orden a la salvación. Y ese castigo, en ese caso, no es movido por odio, sino que es movido por el amor infinito que Dios nos tiene a nosotros, porque quiere nuestra salvación eterna. Ahora, ¿significa esto que todo sufrimiento físico es un castigo de Dios directo por nuestros pecados? No, no necesariamente. Hay que hacer un discernimiento en cada caso específico, pero aquí lo que estamos mostrando es que según la doctrina católica expresada contenida más bien en la Sagrada Escritura y en la tradición, Dios sí castiga temporalmente y eternamente. No castiga a la manera humana, movido por pasiones desordenadas que experimentamos los humanos. Por eso no podemos relacionar el castigo divino con el castigo como lo hacemos los humanos, pero lo hace movido por amor infinito. En el caso del castigo temporal, en el caso del castigo eterno, lo hace movido por su justicia. En el caso del castigo temporal, sí parte por su justicia, pero también parte por su amor infinito a nosotros, porque quiere darnos la oportunidad de recapacitar y de cambiar nuestra vida para que el día del juicio no seamos condenados. Prefiere afligirnos un poco temporalmente que a que pasemos una aflicción, un sufrimiento eterno, del cual ya no podremos escapar. Ahora, volvemos al punto que causó que hiciéramos esta reflexión. El presidente de la Pontificia Academia Mariana da como criterio que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. Yo creo que podemos decir que ese criterio es contrario a la verdad revelada tanto en la Escritura como en la tradición. El criterio que menciona el padre Fray Stefano Cecchin, simplemente no es compatible con lo que la Iglesia cree respecto de Dios. Será un punto de vista personal de él, pero él lo está expresando como un criterio absoluto, porque dice que son absolutamente falsas las apariciones marianas que hablan de castigos divinos. Ahora, la manera como lo presenta él, dice, ¿quiere una madre matar a su hijo, causarle la muerte? No, una madre no quiere eso, obviamente, pero en el caso de la Virgen María, María no tiene parte en la justicia de Dios, dice San Luis de Montfort. María solo tiene parte en la misericordia de Dios. Pero María viene a advertirnos del castigo que Dios nos puede dar, temporal y eterno, si no nos convertimos. Entonces,
Que la Virgen María hable de castigos en sus apariciones auténticas, ¿es posible? Claro que sí. Porque no es que María venga a desearnos la muerte o a desearnos los castigos, viene a prevenirnos, viene a advertirnos que estamos en un camino equivocado, y ella, que conoce la justicia de Dios y que sabe que Dios puede castigar tanto eternamente como temporalmente, ella viene como madre y viene enviada por Dios realmente a advertirnos de que cambiemos nuestros caminos para no ser castigados. Entonces, no es que la Virgen venga con odio, con rencor hacia nosotros y queriendo aplicarnos dolores y sufrimientos porque sí. Así es que, bueno, yo personalmente no acepto este criterio de que las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas, simplemente porque, como he tratado de mostrar, no es un criterio compatible con la doctrina católica, expresada, contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición. Ahora, que Dios castigue no se opone a su misericordia. Como dice la oración esa que les leí, golpeándonos nos sana, pero perdonándonos nos conserva. Dios normalmente nos pone en aflicción cuando castiga, Dios nos pone en aflicción por un tiempo, pero luego tiene compasión de nosotros. Cuando ve un cambio en nuestro corazón, luego se compadece y viene el consuelo. No nos da nada más el garrotazo y nos deja con el dolor, sino normalmente Dios, cuando ve nuestra conversión, cuando ve que el castigo ha sido efectivo, porque ha logrado un cambio de corazón en nosotros, un cambio de vida, de actitud, y cuando le suplicamos que tenga paciencia y misericordia de nosotros, Dios se compadece y actúa a nuestro favor y nos retira, como dicen las oraciones, el flagelo de su ira. Si Dios quiere, en próximos videos voy a estar hablando de apariciones marianas aprobadas, que hablan de estos castigos de Dios, y que esas advertencias tenemos que escucharlas. Yo prefiero escuchar los textos de la Escritura que les acabo de leer y escuchar los textos de la tradición que les acabo de leer y escuchar las advertencias marianas auténticas que son conformes con la doctrina expresada en la Escritura y en la tradición, a escuchar a esta opinión privada, que yo diría es una opinión personal, ciertamente no es la opinión de la Iglesia, del padre Estéfano, de decir que todas las apariciones que hablan de castigos de Dios son absolutamente falsas. A final de cuentas, hay que decir que cuando se trata de revelaciones privadas, no estamos obligados a creerlas, no hay obligación, porque no añaden nada nuevo al depósito de la fe, sino que simplemente o nos recuerdan verdades de la fe que Dios considera importante recordar en determinada época de la historia, o nos ayudan a profundizar en verdades reveladas, pero que ya conocemos porque están en la Escritura y en la tradición. Por eso no hay obligación, la Iglesia no nos impone creer, por ejemplo, en las apariciones de la Virgen de Guadalupe. No hay obligación de hacerlo. Ahora, es muy conveniente, sí. Hay mucho más. Yo personalmente, claro que lo creo con todo mi corazón. Solo estoy diciendo que la Iglesia no nos obliga a creer en las revelaciones privadas, aun en las que están aprobadas por la Iglesia como de origen sobrenatural, porque no añaden nada al depósito de la fe. Pero, habiendo dicho eso, es muy conveniente para nuestra vida espiritual poner atención a las revelaciones auténticas aprobadas por la Iglesia, porque, como he dicho, nos recuerdan verdades del Evangelio, verdades de la revelación, que es conveniente volver a escuchar o que es conveniente profundizar para aplicarlas en nuestra vida y para que nos ayuden a ganar la vida eterna. Así es que espero que este programa haya servido para aclararnos dudas respecto a, pues, este revuelo que causó
la noticia en las redes sociales de las declaraciones que hizo Fray Stefano. Les agradezco mucho a todos la confianza que tienen en este servidor. Les pido de favor, ayúdenme, apóyenme para continuar con ese apostolado. Ya saben, hay que darle por ahí algunos clics en su dispositivo para que me puedan ayudar a que este canal vaya adelante, a que YouTube promueva este contenido, porque a YouTube no le interesa promover el contenido que transmitimos en Conservando la Fe. Eso lo provocan ustedes si dan estos clics. Así es que ahí están los clics que hay que dar si me quieren apoyar. Clic al botón que dice suscribirse. Si no te has suscrito, suscríbete por favor. Dale like al video, al botón que tiene el dedo pulgar hacia arriba. Dale like porque así YouTube va a promover el contenido de este video específicamente. Y comparte, usa el icono que tiene la flechita curveada para que mandes este video a otros y así ellos también alcancen a recibir este mensaje. Luego les pongo en pantalla las plataformas en las cuales pueden encontrar todos los audios de nuestros programas. Para aquellos que se les facilite mejor el formato de audio, busquen Conservando la Fe en las plataformas que están en pantalla y pueden escuchar nuestros programas en formato de audio. Estoy poniendo ahora las redes sociales en las cuales pueden seguirme. De manera especial les invito a que se den de alta por medio de WhatsApp, mandando mensaje de alta al número que aparece en la pantalla, y también les invito a que se unan al canal de Telegram en esta red social. Nos encuentran como @conservando la fe. Allí hay que darle clic al botón que dice unirme a ese canal, porque en ese canal con cierta frecuencia subo archivos de audio, breves mensajes de audio para hablar de temas de lo que está pasando en la iglesia que no me alcanza a comentar en los videos que publico en este canal. Muchas gracias a todos de nuevo por su confianza. Les deseo a todos que Dios los bendiga y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.